Hoy te traigo la forma más fácil del mundo de hacer un patrón de corset. Esta es la que yo hago, la que me funciona y hoy te la quiero regalar. Yo soy Lu y te enseñaré desde el trazo base de blusa hasta llegar a la modificación a corset. Así que comenzamos. Si te fijas, la cinta métrica tiene un lado en centímetros y un lado en pulgadas. Vamos a estar utilizando el lado en centímetros. La primera medida que buscaremos será el talle de espalda. Este se mide desde la base del cuello hasta la cintura. Esta es la primera medida que vamos a colocar sobre el papel y lo haremos de arriba hacia abajo, o sea, de manera vertical. Vamos a marcar 41 centímetros, que es lo que da mi talle. Una vez hecho esto, vamos a trazar una línea. La próxima medida que tomaremos será el contorno de busto. Este se hace alrededor de la parte más prominente del busto, ponemos la cinta, la ubicamos bien en la espalda y marcamos. Este valor que nos da lo vamos a colocar de manera horizontal, o sea, desde dentro hacia afuera, pero le vamos a hacer antes una pequeña modificación. Si el contorno de busto nos dio 90 centímetros, lo vamos a dividir entre 4, o sea, vamos a obtener la cuarta parte del contorno de busto, que nos da 22.5 centímetros en mi caso. Vamos a trazar una línea que va a unir este contorno de busto al talle, formando una especie de rectángulo. La próxima medida que tomaremos será el ancho de espalda. Vas a colocar la cinta métrica como te muestro. Vas a colocar la mitad del ancho de espalda más 4 centímetros de manera vertical, o sea, desde arriba hacia abajo, en estos dos puntos que te estoy mostrando. Vas a trazar una línea recta que conecte estos dos puntos. Ahora vamos a marcar arriba la mitad del ancho de espalda, en mi caso 18 centímetros. Lo próximo que haremos será trasladar estos 18 centímetros hacia la línea que está debajo. Marcamos y unimos estos dos puntos. La próxima medida que tomaremos será el contorno de cuello. Colocamos la cinta alrededor del cuello y ponemos el dedo. Esa medida que tomamos la vamos a trasladar al papel. Pero antes la dividiremos entre 6 y al resultado le vamos a sumar 1 centímetro. Te explico mi caso para que puedas entender mejor. Mi contorno de cuello es 36 centímetros, o sea, 36 entre 6 me va a dar 6 centímetros. A estos 6 centímetros les voy a sumar 1 y me da 7. Y esos son los 7 centímetros que voy a poner en el papel. Para abajo vamos a marcar 2 centímetros como medida estándar y una vez hecho esto vamos a trazar una curva desde un punto a otro. Si tienes una regla especial para trazar curvas, úsala. Si no, no te preocupes, puedes hacerlo a mano alzada como yo. Como no somos cuadrados, necesitamos una caída de hombro y vamos a utilizar 4 centímetros como medida estándar. Vas a trazar una línea justo como estoy mostrándote en la imagen de video. Para trazar la curva por donde va a pasar el brazo, o sea, la sisa, vamos a marcar el punto medio de esta línea que te estoy mostrando. Y a partir de ese punto medio vamos a sacar 0.5 centímetros. La próxima medida que tomaremos será el contorno de cintura, que se mide colocando la cinta métrica alrededor de la cintura. ¿Cuál es la cintura? El punto que existe entre la última costilla y 1 centímetro por encima del ombligo. Pero antes de trasladarlo al papel, esta medida debemos dividirla entre 4 y sumarle 3 centímetros para la pinza. Para la pinza vamos a marcar el punto medio de esta línea que te estoy mostrando. Y vas a marcar 1.5 centímetros a cada lado. Vas a respetar 5 centímetros
Y a partir de ahí vas a marcar la distancia para la pinza, que vas a trazarla de manera perpendicular. Luego vas a hacer como una especie de patica de gallo para cerrar la pinza que marcaste anteriormente. Y para ello vas a utilizar los 1.5 centímetros que marcaste a cada lado. Y bueno, nada, así nos queda el patrón de espalda. Vamos ahora con el patrón del delantero. La primera medida que vas a utilizar para el delantero será el talle delantero, que es la distancia desde la base del cuello hasta la cintura. Esta medida la vas a colocar así como te muestro sin transformar. En mi caso es 45 centímetros. Vas a notar que existe una ligera diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda. Esto es lo que se conoce como diferencia de talle y que se corrige posteriormente trazando una pinza. La próxima medida que trazarás será el contorno de busto dividido entre 4. Ya esto lo hicimos anteriormente. Casi todos los contornos los vamos a dividir entre 4. Recuerda que el contorno es una medida que se aplica alrededor del cuerpo y por lo tanto tenemos un lado derecho y un lado izquierdo tanto del delantero como de la parte de la espalda. Por eso es que lo dividimos entre 4. Al igual que la parte de la espalda nos va a quedar este rectángulo. La próxima medida que vamos a marcar es la mitad del ancho de espalda más 4 centímetros. Esta medida también la utilizamos para la espalda anteriormente. Vas a marcarla en estos dos puntos y vas a trazar una línea que conecte. En este punto que te muestro en la imagen vas a volver a marcar la mitad del ancho de espalda y vas a trasladar la misma medida hasta este otro punto. Luego las vas a unir con una línea recta. Si te das cuenta, hasta este punto todo lo que hemos hecho es bastante parecido a lo que hicimos para el trazo de la espalda. La próxima medida que aplicaremos será el contorno de cuello, dividido entre 6 más 1 centímetro. Para el trazo del escote existen varias fórmulas, pero yo sencillamente lo voy a dejar a tu consideración. Si te gusta más profundo, vas a bajar un poco más de centímetros. Yo, en mi caso, he bajado 8 centímetros. Luego vamos a trazar una línea curva. Recuerda que si tienes una regla curva, puedes utilizarla y si no, a mano alzada como yo. Recuerda, para la caída de hombro vamos a utilizar 4 centímetros como una medida estándar y luego vamos a trazar una línea. Para la sisa vamos a marcar el punto medio de esta línea como te estoy mostrando. Una vez que tengas ese punto medio vas a entrar 1 centímetro. Lo próximo que marcaremos será la altura del busto. Se mide desde la base del cuello hasta la parte más prominente del busto. Esta medida la vamos a aplicar sobre el papel de manera intacta, así como te estoy mostrando. O sea, si son 26 centímetros como en mi caso, vamos a poner 26. Vas a marcar aquí y vas a marcar justo enfrente para trazar una línea recta. Buscamos la separación de busto en la parte más prominente. Lo próximo que marcaremos será la mitad de la separación de busto. Por ejemplo, si tu separación de busto es de 20 centímetros, vamos a marcar en el papel 10 centímetros y abajo vamos a volver a marcar 10 centímetros. Esto nos va a servir para el trazo de la pinza de costado, con la que corregiremos la diferencia de talles que te hablé anteriormente. Hacia abajo vamos a marcar la diferencia de talle, por ejemplo, en mi caso es 4 centímetros. Esos 4 centímetros los vamos a marcar sobre el papel y vamos a trasladar la cinta métrica así como te muestro. Esta pinza de costado podrás trasladarla después a donde quieras, ya sea al hombro, podrás trasladarla ahí mismo del costado un poco más para abajo o dejarla ahí como yo la he hecho. Lo próximo que haremos será marcar 4 centímetros hacia abajo de la separación de busto. O sea, buscamos el punto de separación de busto y marcamos 4 centímetros. Traza una línea perpendicular hacia abajo y vas a marcar luego 1.5 centímetros a cada lado.
Ya tenemos listos los dos patrones, el patrón delantero y el patrón de la espalda. Bueno, ya tenemos listo entonces el patrón base de una blusa. Este es el patrón que vamos a modificar y para eso vamos en primer lugar a tomar el radio de busto. ¿Qué es el radio de busto? Bueno, es la distancia que existe entre la base como tal del busto, o sea, donde termina la vueltica, hasta el punto del pezón. En mi caso son 9 centímetros, pero bueno, existen diferentes radios de bustos aplicables a diferentes tallas. Yo te recomiendo que directamente tomes una cinta métrica y te midas tu propio radio de busto, así vas a tener tu medida exacta. Yo utilicé este papelito, que es como una especie de, digamos, de compás que me va a servir para marcar todo el radio y formar una circunferencia alrededor como tal del pezón. Lo voy a marcar con un plumón oscuro para que puedas delimitar bien lo que estoy haciendo. Una vez hecho lo anterior, vamos a iniciar con las pinzas. Lo primero que vamos a hacer es aquí abajito donde estoy marcando, vamos a medir 0.5 centímetros a cada lado. Esta es la primera modificación que vamos a hacer del patrón base de blusa y la vamos a hacer básicamente para tener un mejor ajuste en la zona baja del busto. Ahora vamos a unir estas líneas así como estás viendo en la imagen de video. Muy bien, entonces para delimitar el escote como tal del que va a tener el corsé, lo que vamos a hacer es sobre esta línea vamos a bajar 2 centímetros y vamos a marcar. Si tú deseas un corsé que sea un poco más escotado, lo único que tienes que hacer es bajar un poco más, ya sea 2 centímetros, 3 centímetros o lo que tú gustes. Ahora, sobre esta misma línea vamos a entrar 3 centímetros. Y vas a unir con la circunferencia que trazaste previamente a mano alzada o usando una regla curva. Ahora voy a redefinir la altura para que no quede tan elevado el corset. Y voy a bajar entonces 1 centímetro y voy a unir con la línea que tracé previamente para el escote. Entonces ahora vamos a hacer 3 pinzas de ajuste. Estas pinzas de ajuste nos van a garantizar que el corset no se abra por la parte de arriba, ni le hagan bultos, ni nada. Entonces vamos a usar 3 lugares estratégicos para marcar. Va a ser la zona central, la zona de la caída del hombro y la sisa, usando los puntos medios de estas 3 zonas respectivamente. Vamos a trazar una línea recta desde cada uno de estos puntos hacia el centro de la circunferencia y luego vamos a marcar 1 centímetro al lado de esas líneas y vamos a trazar otra línea más corta. Estas pinzas posteriormente se cerrarán. Hecho lo anterior, ahora podemos dar la forma que queramos al corsé. Yo elegí hacerlo en 3 piezas. Me estoy refiriendo como tal a la zona del busto.
Esto, como es lógico, vamos a tener que reajustarlo después cuando cerremos las pinzas, porque este patrón se deforma un poquito al cerrar las pinzas de costado y bueno, las pinzas que hicimos para la corrección en la línea superior. Para hacer esta pieza que ves que estoy marcando ahora, lo que hice fue bajar con la cinta métrica 4 centímetros desde la línea superior y ahora, bueno, juntar esos punticos. Entonces ahora te voy a marcar con este color moradito las zonas que vamos a cerrar. Ahora voy a terminar esta línea, la voy a llevar hasta arriba, que se me olvidó hacerlo previamente, pero no pasa nada, vamos a hacerlo ahora. Y lo que vamos a terminar de hacer es suavizar estas curvas antes de cortar. Bueno, esta es la parte que menos me gusta porque es un poco más incómoda, es la parte de cerrar las pinzas. Yo voy a iniciar cerrando la pinza esta de costado y bueno, hasta que me di cuenta que iba a ser más fácil si lo abría por acá. Entonces nada, voy a cortar esta zona que al final había que cortarla y después ya voy a cerrar las otras un poco más cómodas. Muy bien, una vez hemos cerrado todas estas pincitas, vamos entonces a reajustar las líneas que pueden haberse perdido al cerrar las pinzas. Aquí lo que voy a hacer es reacomodarla y ya, no pasa nada. Esto se vuelve a pintar y aquí no pasó nada. Esto es normal que suceda. Ya te lo había comentado anteriormente que iba a pasar, entonces ya hecho el reajuste, lo que vamos a hacer ahora es cortar, así como estás viendo en la imagen de video. Recuerda rotular siempre las piezas que cortaste y además por donde coinciden para que te faciliten después a la hora de cortar la tela. Ahora vamos con la parte posterior del corset. Este es mucho más fácil, te lo prometo. Lo primero que vas a hacer es alargar la pinza hasta esta línea que ves arribita. Una vez hecho esto, vas a marcar 1 centímetro a cada lado. Y vas a trazar una línea que una desde abajo hasta arriba, redefiniendo la pinza que teníamos hecha anteriormente.
Entonces, como ven, nos van a quedar 2 piezas. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco en la parte central de la espalda y vamos a utilizar como línea guía esta línea que utilizamos anteriormente. Bajando 2 centímetros vamos a marcar y a conectar con la axila. Ahora vas a cortar toda esta zona que estoy marcando con el color moradito. Recuerda siempre rotular cada una de las piezas que vayas a cortar para que después no te pierdas. Bueno, así nos queda entonces este patrón fácil de corset. Aquí tienes las piezas delanteras y posteriores ya con sus centímetros de costura añadidos. Déjame saber en comentarios si te interesaría que sacara parte 2 ya con el corte y confección como tal del corset. Si te pareció bueno el video, deja tu like, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que veas todo lo que subo. Con mucho cariño, La Luz de Cuba.